Hola, doctora Perla Mandelblum, Salomón Chertorivsky. Si dijera todos sus títulos no acabamos y entonces la gente diría, bueno, ¿a qué horas vamos a hablar con él? Y además esto es una plática entre amigos, esa es la idea, platicar entre todos un poquito de la situación, de lo que se viene, de lo que se podría hacer, ideas, sugerencias, todo eso. Perla, bienvenida. Salo, gracias por atendernos, por tenerlo, por ser nuestro amigo y por todo esto. Yo antes de cualquier cosa, lo primero que te quiero preguntar, ahora sí como entre amigos, entre todo esto, ¿cómo te está tratando esta crisis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? O sea, ¿cómo lo están manejando en esto, no? Isaac, doctora, mucho gusto, y bueno, pues encantado de estar, con ustedes, de estar en este espacio. Bueno, pues han sido, ya una centena de días, y sin lugar a duda, pues a todos nos cambió nuestra cotidianidad. Creo que es un espacio en donde quienes tenemos el privilegio de podernos quedar en casa, eh, eh, pues tenemos ya de saque una gran virtud. Quienes tenemos la posibilidad de que nuestras hijas, nuestros hijos se puedan seguir educando a distancia, pues tenemos un gran privilegio, que no es el caso de la mayoría de las y los mexicanos, ¿no? Que tienen, por un lado, muchos millones de personas, si no salen todos los días a ganarse el sustento diario, pues simplemente no pueden comer. Muchos niños no tienen la conectividad necesaria ni los programas adecuados para poder mantener el ritmo de su educación. Entonces, creo que lo primero que, ante una pregunta tan personal, es responsable contestar, es que somos muy privilegiados para poder afrontar esta ruptura de la cotidianidad. Por supuesto, habiendo dicho eso, no quiere decir que no impacte en muchas cosas, y que distorsione el tren de vida, en donde, pues sin lugar a duda, pues quienes tenemos negocios medianos, pues estos pueden estar afectados, quienes teníamos planes, mi hija mayor se graduó de la preparatoria y pues bueno, pues dentro de su mundo y de su espacio, el no poder tener sus últimos días, sus últimos meses de educación media superior, sin sus amigos, sin disfrutar su graduación, sus despedidas, sin poder planear lo que viene con claridad. Pues por supuesto que es un choque, pero ahí voy a la última parte de esta respuesta. Creo que nuestra generación, la generación de nuestros hijos, nunca ha vivido realmente un choque relevante que requiera de una resiliencia o una reconstrucción a partir de la crisis. Hemos sido muy privilegiados, pero tan solo pues 3 generaciones atrás, para algunos 4, pues bueno, lo que tuvieron que vivir nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues fueron momentos verdaderamente de crisis en donde tuvieron que reinventarse. Creo que nosotros, de alguna manera, tendríamos que ver este espacio contenido, pues como la primera crisis real que para muchos se vive en nuestra generación, e insisto, y sobre todo en la de nuestros hijos. Y eso nos debería de llevar a una reflexión
sobre la resiliencia y la capacidad de reconstruirte a partir de la crisis. Segunda reflexión en este mismo sentido, y ya paso a que formulen la siguiente pregunta, y es también estos meses de confinamiento, de distanciamiento físico, que no social, porque pues tan es así que seguimos dialogando, ¿no? Pero estamos distanciados físicamente. Pues también nos ha enseñado otras cosas y creo yo podría servir para valorar o revalorar qué cosas son importantes y cuáles no tanto. Vaya, yo creo que yo tenía un queridísimo amigo que falleció el año pasado, Rajendra Pachauri, el doctor Pachauri, que fue el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo al frente del panel contra el cambio climático de Naciones Unidas. Y el doctor Pachauri siempre me decía, a ver, Salomón, piensa, ¿cuánto te podrían durar unos pantalones de mezclilla? Y si lo piensas, pues realmente unos pantalones de mezclilla tienen una vida útil larguísima. Y después preguntaba, ¿y cuántos pantalones de mezclilla tienes? ¿O cada cuándo decides comprar unos pantalones de mezclilla? Creo que esta época de confinamiento, en donde al estar en casa podemos repensar o revalorar cuáles son esas cosas que sí necesitamos y cuáles no necesitamos, pues podrían ser realmente un buen espacio para el diálogo y la reflexión familiar. Y en fin, creo que me voy en esta respuesta de lo privilegiados que muchos de nosotros somos y que hay que decirlo todo el tiempo, de que dentro del privilegio es una época difícil, compleja, cada una de las cosas hay que medirla en su justa dimensión y hay que entenderlo y hay que atenderlo. Y tercero, pues que no hemos vivido como generación y sobre todo, quiero insistirlo muchísimo, la generación de nuestras hijas y nuestros hijos no ha vivido una crisis como tal. Esta quizás es el primer asomo de una crisis y eso tendría que llevarnos a la reflexión, a la resiliencia y a la conversación familiar primero, comunitaria después, de qué aprendimos a partir de esta centena de días de confinamiento y cómo nos puede ayudar eso para una siguiente etapa que sea mejor para todos. Oye, lo combino más que perfecto con eso, porque justo lo platicaba yo con mis hijos en algún momento, diciéndoles que a nuestros papás, a nuestros abuelos les tocó una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial, cosas extremas en algún momento, otras pandemias, muchas situaciones donde era sobrevivir años y vivir diferente y todo lo que se vino, y que hoy dábamos por sentado muchas cosas. Hoy ya estaba así y era como esto, incluyendo dentro de las comunidades fuera, en todo era muy por sentado, y hoy es un reto que tienen que aprender de él, porque va a dejar una marca en la humanidad, porque es la primera vez que yo recuerdo, por lo menos, que me toca ver que pues toda la humanidad está en eso y que se han dado diferentes cambios. Y Perla tiene, en ese sentido, creo que una pregunta bastante interesante que te quería hacer. Perla. Ok, Salomón, mucho gusto, hola. Sí, doctora. Quería hacerte una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos tener un approach acerca de lo que se vivió en México hace aproximadamente unos 10 años con la influenza? ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Fue como una práctica? ¿Fue como ver diferentes enfermedades de trincheras distintas? ¿Lo podríamos tomar como una práctica previa, como una base? ¿O cómo ves tú la diferencia entre lo que se vivió en México con influenza y lo que estamos viviendo con COVID? Gracias, Perla. Mira, es una muy buena pregunta y además la tengo muy en el fondo de mi corazón. Pues me tocó dirigir el cuarto de guerra en el 2009, ¿no? Con el H1N1. Yo diría, a ver, empiezo con las comunalidades. Pues un patógeno nuevo,
una cosa nueva que empieza a circular en el planeta y que genera montones de incertidumbre. Que al principio pues no sabes bien a bien cuál va a ser la tasa de contagio, cuál va a ser la tasa de mortandad, y pues la incertidumbre genera profundos miedos. Y la humanidad ha tenido una historia de pandemias. En el siglo XIV con la peste negra, pues tardó 10 años de llegar del lejano oriente a terminar con el 25% de la población inglesa, pero se propagó por el mundo. Eso es el siglo XIV. Más cercano, pues bueno, pues tuvimos la famosísima pandemia, la influenza española en el 18 y 19, que también los cálculos son entre 50 y 100 millones de fallecimientos en el mundo. Entonces, cada que llega un nuevo bicho a circular entre nosotros, pues genera grandes dosis de incertidumbre, y la incertidumbre, el miedo. Ahora bien, ¿qué pasó en el 2009 y cuáles fueron algunas de las diferencias? Yo diría la primera cosa que es muy diferente, la primera, es que en el 2009 México, y en particular la Ciudad de México, fuimos el Wuhan del mundo. Es decir, fue aquí donde aparece el 23 de abril del 2009, donde confirmamos que se trataba de una nueva, de una nueva cepa de la influenza, donde se nos confirma desde laboratorios en Canadá que en efecto es una nueva cepa, y donde México se había preparado desde más o menos el 2001 e incluso había hecho un simulacro de pandemia en el 2006, pensando en una gripe aviar del tipo de la gripe española del 18 y el 19. Entonces, cuando llega esta nueva influenza a nuestro país, los planes que teníamos hablaban de cerca de 250,000 personas en México que podían fallecer, y con toda la incertidumbre, en un principio no conocíamos cuál iba a ser el famoso R0, ¿no? De cada persona contagiada, cuántas iban a contagiar, y no sabíamos cuál era la tasa de letalidad. Los primeros datos que nos llegan en el 2009 pintaban muy mal, pero también hay que decirlo, muy rápido supimos que había un antiviral que funcionaba. La marca es el Tamiflu, el famoso Celtamivir. Pero ahora sí que, como dirían los gringos, el game changer, el momento en donde esto ya es una cosa diferente, es cuando supimos que había un remedio, y un remedio efectivo. Cuando una persona se tomaba en las primeras 48 horas de los síntomas el Tamiflu, se curaba. Y eso hace la cosa completamente diferente a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos pasó en este momento en nuestro país? Pues que no fuimos el epicentro fue Wuhan, fue la provincia de Hubei, que tuvimos más de 2 meses y medio para aprender lo que estaba pasando en el mundo, para observar lo que pasó en China, lo que después pasó en Asia, lo que pasó en Europa Occidental con España e Italia. Tuvimos los meses para aprender, lo aprendimos muy mal. Eso también hay que decirlo. Ahora, en esta comparación que hago con el H1N1 y lo que refiero del Tamiflu, pues sí,
además de las diferencias en la tasa de contagio, que hemos ido aprendiendo, que la del COVID-19, o más bien la del virus, que es el SARS-CoV-2, es mucho más alta, muchísimo más alta que la de la influenza. La de la influenza es 1.3, es decir, por cada persona contagiada se contagia 1.3 personas más. Hoy sabemos con los últimos estudios del COVID-19 que la tasa de contagio es de 5.7. Por eso hemos visto la explosión que ha suscitado. Segundo, hasta el día de hoy no existe una curación. No existe una cura. Hay avances importantes, hay avances tanto en los antivirales, es decir, los que atacan directamente al coronavirus, como es el Remdesivir, que se ven muy prometedores como antivirales, y hay muchos otros medicamentos para el tratamiento. Una vez que ya entras a esto para la parte inflamatoria, para la parte de coagulación, en fin. Pero al día de hoy, la realidad es que no tenemos un medicamento y mucho menos una vacuna, que tal vez más adelante podemos platicar de ello. Pero viviendo el H1N1, México lo que sí tuvo es un mejor sistema de diagnóstico. Insisto, el H1N1 nos tuvieron que venir a decir que sí era una nueva cepa desde un laboratorio de Canadá. Hoy México tiene la capacidad diagnóstica para no solo en la Ciudad de México, sino en las 32 entidades federativas, poder hacer los estudios de diagnóstico y laboratorio necesarios. Tenemos una red de vigilancia epidemiológica fortalecida a partir del H1N1, debilitada por las faltas de presupuesto en los últimos años, particularmente desde la llegada de esta administración. Pero sí, Yolanda, por supuesto que México aprendió en el H1N1 con todas las diferencias que hay en la pandemia de hoy, pero aprendimos sobre todo en materia de atención de una crisis sanitaria. Ojalá y lo que aprendimos lo estuviéramos aplicando, no todo es así. Una de las cosas que por lo menos yo me di cuenta, yo tuve unos años fuera de México y después regreso después del H1N1, y algo que a mí me parece de felicitar fue la implementación en muchos de los lugares públicos del uso del gel antibacterial, que llega con el H1N1, pero a pesar de haber alcanzado una tranquilidad y un control epidemiológico, se mantiene en muchos de los lugares públicos esta conciencia. Entonces, un poquito a eso iba encaminada la pregunta de esta conciencia que adquirimos a través del H1N1, de los lugares que son públicos, que hay muchas personas, el uso de gel antibacterial. ¿Cómo crees tú que va a ser el uso de gel antibacterial, el uso de máscaras de protección, el uso de todo lo que llamamos PPE, que es el equipo de protección personal? ¿Por cuánto tiempo crees tú que esto va a permanecer o que se va a inculcar en nuestra sociedad, empezando por México y continuando pues con el mundo, ¿no? Mira, Perla, es buenísima pregunta y además es bien interesante porque en efecto, inmediatamente después del H1N1, pues sí veías gel antibacterial por todas partes. Interesante porque tuvo impacto. Incluso en el 2009 y 2010 viste una reducción en enfermedades gastrointestinales por la utilización de gel. Ahora bien, pasaron dos cosas. Una, en esa época cercana al H1N1, se empezó a sustituir el lavado de manos por el gel, cosa que no era tan buena. No son complementos, no sustitutos. Exacto. Y así hay que insistirlo. Pero habiendo dicho eso,
la población se va confiando. Y una cosa que aplicas de manera muy concienzuda, cuando todavía tienes muy cercano el trauma de una pandemia, se va olvidando y se va relajando en el tiempo. Entonces, lo que aprendimos en el H1N1 se nos fue relajando. Era muy común hace, seguramente les ha pasado ver que estaban instalados los aparatos para el gel, pero que no tenían gel en muchos sitios. Se nos va relajando el tema, eso es la verdad. Ahora bien, creo que la dimensión del COVID-19 sí es muchísimo mayor, y sí creo, sobre todas las cosas, porque no vamos a tener una vacuna pronto, que van a ser muchos meses e incluso años en donde las prácticas de higiene y de sana distancia van a prevalecer. Creo que sí hay muchas cosas, Perla, que llegaron para quedarse. El lavado de manos y el gel antibacterial, por supuesto, el estornudo de etiqueta, la utilización ahora de cubrebocas o mascarillas. Yo creo que así como en los países asiáticos desde hace mucho tiempo era una costumbre, yo creo que ahora lo vamos a ver reflejado en el día a día de nuestra convivencia. Y por supuesto, creo que mucho de lo que hoy vivimos va a tener un impacto en nuestras formas de relacionarnos y de hacer nuestra actividad diaria. Creo que una vez que aprendimos que una parte del trabajo, por ejemplo, se podía hacer a distancia, pues creo que esas prácticas se quedarán. ¿Para qué circular una hora una junta cuando hoy sabemos que con mucha eficiencia podemos tener esa junta desde la comodidad de nuestro hogar o desde nuestra oficina? Creo que hoy vimos que se podían hacer otros métodos de enseñanza también a distancia, y creo que muchas de esas prácticas se quedarán. Entonces, pues bueno, creo que así como en el 2009, pero con mucho mayor intensidad a partir del COVID y por necesidad, mientras no exista una vacuna, creo que muchas de las formas en las que nos relacionamos todos los días e interactuamos con los demás se va a ver modificada. Muchas gracias por tu respuesta. Oye, Salo, dentro de eso mismo, yo te quiero preguntar, uno, soluciones, o sea, ya sé que lo que se ha hecho, ahorita hablamos de lo que se ha hecho o no se ha hecho, uno, soluciones prácticas, porque como tú dijiste, México es un país diferente a muchos otros. Mucho se habla de lo que hace en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Qatar, en Israel, en Colombia, cada uno con sus particularidades, y como tú lo dijiste, no todo mundo, o sea, México no es un país donde todo mundo se pueda quedar en su casa. Tengo gente de Estados Unidos que me habló y me dijo, en México no les mandaron un cheque a todo mundo, y yo, no, es una situación diferente, no es lo mismo que el estado de cada uno, otros donde les prohibieron salir a todos y es muy fácil contener a lo mejor a 8 millones de habitantes que a 100 y pico millones de habitantes, y que además muchos viven al día a día. Entonces, esa parte de contención de todo eso se tiene que manejar diferente, porque la idiosincrasia en México es totalmente, no se puede comparar con otros países en todos sentidos. Se puede aprender de las lecciones de otros lados, porque tú lo mencionaste, teníamos 2 meses y medio de aprender de todo eso, pero había que tropicalizarlo, como hasta se hace hasta en una tienda. Yo me traigo una franquicia de Estados Unidos y la tengo que tropicalizar porque México es diferente. ¿Qué soluciones ves? ¿Qué ves en camino? ¿Qué se pudo haber hecho en sentido de pensar en México, aprendiendo de otros países en ese sentido? Porque pues a ti te tocó estar de los dos lados. Estás hoy de persona, catedrático, fuiste 20 años servidor público, conoces la forma de pensar, tanto, digamos, de gobierno, en cierta manera, o político, como el de la gente en la calle.
Entonces, dinos, ¿tú qué verías? ¿Qué soluciones? ¿Qué práctico? Porque pues no se puede quedar todo el mundo. Hablamos con un científico el otro día, como dijo, si se quedara el 50% de la población en su casa durante 14 días, se podría erradicar. ¿Cómo dejas a 50 y tantos millones de personas 14 días sin salir para nada? ¿Cómo comen, cómo viven? ¿No? O sea, no es... Mira, Isaac, a ver, déjame decirlo con toda puntualidad y toda transparencia. México la ha hecho muy mal. Me duele mucho porque eso ha costado vidas. Y creo que necesariamente va a llegar el momento, o ya llegó el momento de la rendición de cuentas y de señalar a los responsables de haberlo hecho tan mal. Máxime que tuvimos mucho que aprender, porque si bien los países tienen muchas diferencias, pues las mejores prácticas se aprenden, Isaac. Sí, a ver, yo lo he dicho en otras ocasiones, esto es de alguna manera como el Waze. Cuando tú sales de casa y le pones a tu teléfono celular, a dónde vas a ir, pues te dice, esta es la ruta y vas a hacer 27 minutos. Y tan pronto sales, el Waze recibe nueva información y con esa nueva información recalcula la ruta. Y te dice, pues ahora van a ser 31 minutos y ahora esta es la nueva, el nuevo camino que tienes. Bueno, en esto es igual. Todos los días se genera nueva inteligencia, nueva evidencia científica, nuevas prácticas, y lo que tienes que hacer con toda responsabilidad es recalcular para poder cambiar la ruta a la que mejores posibilidades te llevan a tu destino. Déjame ponerlo de esta manera muy cruda. Si sales para ir al aeropuerto y tú tenías en la mente que la ruta era viaducto, pero el güey te dice, no, hay un camión volteado en el viaducto y está tapado, pues te vas por circuito. Bueno, serías un necio si dijeras, no, yo dije que iba por viaducto. Oye, pero hay un camión volteado. No, pero yo dije que iba por viaducto. Bueno, en muchos casos, en muchos aspectos, México trazó su ruta y aún con evidencia adicional, con nueva información y con nueva inteligencia, pues México no corrigió la ruta. Eso lo digo de manera general y me hago responsable absolutamente de mis palabras porque lo he hecho público. Y estoy escribiendo un documento de rendición de cuentas y del momento de la pandemia para el país. ¿Qué cosas hicimos muy mal? Hicimos muy mal el mandatar las directrices relevantes para poder explicar a nuestra ciudadanía qué es lo que se tenía que hacer o dejar de hacer. ¿Podemos hacer un pequeño corte? No sé si es factible. Sí. Un segundo. Creo que... Quitamos la pausa. ¿Ya? Listo. Continuamos. Quitamos la pausa. 1, 2, 3. Ya. Sí. Como les decía, las directrices, los mandatos. ¿Por qué? Cuando viene un momento como una pandemia, cuando hay tanta incertidumbre, tú necesitas que sea la autoridad sanitaria la que con toda claridad te diga qué hay que hacer. Porque, pues si nosotros nada más leemos lo que recibimos en WhatsApp, nos metemos a redes sociales, escuchamos a cuánta gente platica de esto, pues la verdad es que es muy difícil tomar las decisiones certeras y necesitas que sea la autoridad sanitaria la que te diga qué hay que hacer o dejar de hacer. En nuestro caso, en nuestro país, la verdad es que se tardó muchísimo.
se tardó mucho en ser claro y todavía no ha sido clara en las directrices. Y desde las primeras decisiones fueron complejas. Por ejemplo, cuando deciden la autoridad educativa cuál va a ser la fecha para suspender clases, pues 14 estados de la República decidieron suspenderlo antes. Cuando la autoridad sanitaria no mandata con claridad y con precisión y se le obedece, pues entonces la descoordinación empieza a hacer su juego. Otro ejemplo en esos primeros días, cuando no hay ninguna directriz, por ejemplo, para las universidades, pues es muy normal que un rector tome la decisión para su propio espacio, y así el rector del Tecnológico de Monterrey, con mucha responsabilidad, desde el 12 de marzo, deciden suspender clases presenciales. Pero, Salomón, en ese aspecto que tú estás mencionando, yo soy profesora de la Universidad de Anáhuac del curso de oftalmología, y yo le preguntaba a los chicos, de hecho, una de las preguntas de rescate que les hago es, ¿cuál es el otro nombre que recibe la enfermedad actual llamada COVID? Para que me dijeran neumonía de Wuhan. Y les digo, está relacionado en el epicentro de donde está empezando. Y te estoy hablando de mediados de marzo. Y es cuando los mismos alumnos mencionan que el hecho de que suspenda la primera universidad del Tecnológico de Monterrey es porque es la primera en la que tuvo 3 alumnos infectados. Y esa misma semana, a la siguiente semana es que se decide la suspensión, pues, en escalera de todas las universidades. Pues sí, porque suceden, Perla, 2 cosas. Primero, tu gobierno no te dice qué tienes que hacer. Entonces, te deja la decisión a ti. En esos momentos, el caso más cercano que teníamos era los Estados Unidos. Donde había llegado un par de semanas antes el virus. Y Estados Unidos, las universidades en Estados Unidos empiezan a cancelar clases. Entonces, en efecto, el Tecnológico de Monterrey, su rector, toma la decisión y la carga para otras rectoras o rectores de no tomar la decisión una vez que uno ya lo tomó es muy fuerte. Porque, ¿qué pasa si yo no tomo la decisión y aquí empieza a haber focos de contagio? Entonces, como bien lo dices, pues empieza la escalera de esas decisiones. Pero esas decisiones se van dando por los individuos y por las instituciones sin el mandato del gobierno, que es quien tiene que ir ordenando. Vemos esa descoordinación hasta en las entidades federativas. Los estados de la República tomaron decisiones diferentes. Mientras en Jalisco ya se habían suspendido actividades económicas, la Ciudad de México seguía con el Vive Latino. Y bueno, hoy vemos la diferencia. Por cada fallecimiento en Jalisco hay 18 en la Ciudad de México. Se tomaron decisiones desordenadas, descoordinadas, que a unos les salieron mejor, pero al final de cuentas, el punto de partida es la falta de directrices claras por parte de nuestra autoridad. Segundo, hay un tema de comunicación. No solo hay que tomar las directrices, hay que explicarlas bien y hay que ser congruente con la información que explicas. Mientras la autoridad sanitaria ya pedía no besarse, no abrazarse, pues el presidente de la República seguía en giras, besando y abrazando. La comunicación tiene que ser clara, tiene que ser puntual, tiene que ser transparente y tiene que ser congruente. Tercero, y creo que es un tema que en el corte ustedes estaban platicando y es un tema de información. Para poder tomar buenas decisiones se necesita buena información. No solo para que la ciudadanía esté informada, sino para que esa información te sirva para poder hacer mejor tu política pública en materia sanitaria. En el caso de nuestro país, fue y ha sido doloroso la debilidad, la escasez
y la poca robustez de la información que tenemos, sobre todo por la decisión desde un principio, que otra vez no se corrigió, a pesar de que el viaducto estaba bloqueado, no se decidió una ruta alternativa, que era el incrementar de manera muy importante el número de pruebas que se estaban realizando. Cuando no incrementas el número de pruebas, pues tienes mucho menos información para poder plantear tus modelos. Y México fracasó dolorosamente en la generación de información y en el modelaje de la epidemia, que te lleva a tomar malas decisiones. Cuarto, tuvimos 2 meses y medio, como decía, para irnos preparando, y fracasamos en la antelación de las compras que se tenían que realizar para la seguridad del personal médico y de enfermería, y para tener bien equipadas a las unidades de salud para que pudieran atender. Esto se fue haciendo a las carreras, se fue haciendo con prisas, más muchos hospitales con donativos que con los recursos del gobierno. Quinto y último, el tema que decías, Isaac, la política económica tiene que ser, en este caso, un coadyuvante de la política sanitaria. No puedes pedir el quedarte en casa a todos los mexicanos si en paralelo no tienes un amplísimo programa que inyecte recursos a todas ellas, a todos ellos que no pueden dejar de ganarse la vida para llevar la comida diaria. Estamos hablando de millones. Mira, había 11 millones de trabajadores mexicanos que ganan menos de 260 pesos al día. Ellos, si no tienen una sustitución de su ingreso perdido, simplemente no hay manera de que no busquen cómo salir una vez que se terminan el último peso de ahorro, si lo tenían, o el último préstamo entre la familia que se podía hacer. Tuvimos una negación absoluta del gobierno federal para inyectar de manera masiva los recursos que se requerían para hacer efectivo el quédate en casa. Y la verdad, lo digo con toda honestidad, digo, cuando dices, pues otros países sí lo pueden hacer y reciben, no, México lo puede hacer. México tiene las líneas de crédito internacionales para poder haber inyectado en estos meses una muy importante cantidad de recursos para que muchos de los que tuvieron que salir por necesidad económica se pudieran quedar. Ahora bien, termino con esto. No es tarde, a ver, es tarde ya con todo lo que pasó, pero no es tarde corregir en el sentido de que la pandemia en nuestro país no está finalizada. Estamos en un momento con la información oficial que con certeza podemos decir que seguimos en la fase incremental de contagios, de fallecimientos y de hospitalizaciones. La métrica universalmente aceptada para poder regresar es una quincena de disminución constante de estos 3 factores. Disminución, no que el crecimiento se alente, que disminuya el número de contagios, el número de fallecimientos y el número de hospitalización. Eso no ha sucedido en nuestro país, claramente no ha sucedido en la Ciudad de México, y por ello estamos viviendo una fase en la que necesariamente tenemos que seguirnos cuestionando las políticas de implementar una mucho mayor cantidad de pruebas, de inyectar recursos económicos para que la gente se pueda quedar en casa, de mejor comunicación e información para que la gente sepa en qué momento tiene que acudir a una unidad médica. Hoy no lo sabe, mucha gente dolorosamente está muriendo en casa porque prefieren quedarse en casa que ir a un hospital. Es decir, creo que la audiencia de Diario Judío tiene que saber que estamos en un momento en donde no
hemos logrado terminar con este asunto, que no estamos regresando a una nueva normalidad como se quisiera y que más nos vale que tomemos las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, porque al parecer pues, el gobierno no lo va a hacer. Salo, justamente en eso, y parte lo contestaste ahorita, yo te quería preguntar algo. ¿Qué pasaría si hoy deciden y dicen, Salomón Chertorivsky, vente de regreso, creaste el Seguro Popular, fuiste secretario de Salud, hoy hay que salir a las calles, no hay que salir? Salo, ¿qué hacemos? ¿Vas a ser el nuevo secretario de Salud o el responsable? Olvidas del secretario, vas a ser el responsable para la crisis, para el COVID. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a los ciudadanos? Uno, como personas. Dos, como gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? Así cosas puntuales. Si hoy tú fueras nombrado el responsable de acabar con eso, porque seguramente lo has pensado, lo has puesto, y seguramente aparte de reunirte con otro equipo de expertos, además, con los que has estado trabajando, pero ¿qué dirías? ¿Qué medidas tomarías? ¿Nos dejarías salir a todos a la calle? ¿Nos mandarías más a la casa? ¿Nos mandarías? No sé, ¿qué harías? 4 cosas muy puntuales para no abusar, pero 4 cosas puntualísimas que se tendrían que estar implementando de manera inmediata. La primera, con toda certeza, es, en efecto, nos tenemos que quedar realmente en casa la siguiente quincena. No hay la menor duda que tenemos que hacer un confinamiento profundo, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas, profundo. Y hay que mandatarlo. Ahora bien, para que eso suceda, el punto 2 es necesitamos un programa económico emergente que inyecte de manera masiva recursos. Necesitamos un ingreso vital para millones de mexicanos que no se podrían quedar en casa si eso no está en pie. Entonces, el punto 1 y el 2 van pegados, pero son de aplicación inmediata, Isaac. O sea, esto lo tendríamos que estar haciendo ya. Confinamiento 15 días en todas las zonas metropolitanas grandes de nuestro país. Llevamos 3 meses, una no, buena parte. La verdad es que cuando uno da seguimiento a los índices de aplicación de la política pública, y hoy tenemos muchas metodologías y observatorios, y hemos trabajado algunos de nosotros mucho en ello para medir la movilidad, y tenemos muchas fórmulas para medir con eficiencia la movilidad. La realidad es que esta no ha disminuido tanto como tendría que disminuir para que en efecto el confinamiento logre cortar de tajo la transmisión. Entonces, hay que regresar a ello, hay que regresar 15 días y hay que inyectar recursos. Tercero, tenemos que hacer muchas más pruebas, muchísimas más pruebas con 2 objetivos. El primero es confirmar casos. A partir de la confirmación se tienen que mapear los contactos de esos casos y se tienen que hacer confinamientos mucho más quirúrgicos. Es decir, ustedes sí, cuarentena, porque ustedes tuvieron contactos. Y la trazabilidad, estos mapeos, han sido muy efectivos en otras partes del mundo y se pueden lograr, se pueden hacer de manera efectiva. Lo segundo importante de hacer muchas pruebas es el conocimiento temprano para poder actuar en consecuencia, y con eso voy al 4 punto de lo que yo haría. Necesitamos recomunicar a la gente que sí, el primer mandato es quedarte en casa, pero hay un punto en que no te tienes que quedar y no te puedes quedar en casa y tienes que ir al médico. ¿Cuál es ese punto? Mucha de la gente no lo sabe, porque se ha dicho que si tienes tos y tienes algo de fiebre, quédate en casa. Pero hoy sabemos que muchísimas mexicanas y mexicanos han llegado tarde a recibir atención, y cuando llegas tarde ya es mucho más difícil que en el hospital
puedas tener una solución que en su momento pudiera haber sido nada más con apoyo respiratorio sencillo, sin la necesidad de irte a una terapia intensiva. Y hoy sabemos que sí se puede armar un protocolo muy simple, que con solo el tema de la calentura y el tema de un oxímetro, es decir, de medir tu oxigenación, tu saturación, tu oxigenación de sangre, de oxígeno en la sangre, nada más con parámetros muy bien definidos en esas dos materias, nosotros podríamos saber como ciudadanos que la cosa ya no está chistosa y que me tengo que ir a una unidad médica. Con eso, sabiendo eso, capacitando no solo y informando a los ciudadanos, sino capacitando, por ejemplo, a todos a través de webinars, a todos los médicos generales de nuestro país, todos esos médicos que atienden en los consultorios adyacentes de farmacias. Si esos médicos están dotados con un oxímetro y saben que hay un momento muy específico en donde ya la cosa no es quedarte en casa y esperar a que pase la enfermedad, sino te tienes que ir al hospital para que tus posibilidades de éxito sean muchísimo mayores. Con eso estaríamos avanzando profundamente en evitar muchas de las muertes que valga la redundancia, son evitables si se llega con tiempo a la unidad médica. Salomón, en cuanto a lo que dijiste de las pruebas, ahorita apenas COFEPRIS acaba de autorizar algunas de detección rápida de anticuerpos. Y sabemos que para que los títulos de anticuerpos o la cantidad mínima de anticuerpos que puedan ser detectables en sangre, que te digan que podrías estar en una fase activa o ya en una fase de remisión, pero que todavía podría ser contagiado, o sea, podrías estar contagiando. COFEPRIS ya las autoriza, hay 7 ya laboratorios autorizados, pero el sector salud dice no, mejor no las hagas porque entonces es que ya la tuviste y entonces no sirve. ¿De qué manera estas pruebas o cuáles son las pruebas que te refieres? ¿Exclusivamente PCR de infección activa o las dos? A ver, Perla, y es muy buena pregunta. A ver, en este momento para la contención del padecimiento, otra vez porque seguimos en fase creciente, lo que tenemos que multiplicar con toda intencionalidad son las pruebas diagnósticas de PCR. Es decir, lo que tienes que identificar son a personas contagiadas. Ahí tendría que estar la carga mayúscula del incremento de pruebas. Por el otro lado, para planear el regreso a las actividades, un coadyuvante, no definitivo, no único, un coadyuvante van a ser las pruebas de anticuerpos para poder saber quiénes ya tuvieron el COVID y, por tanto, que con muy alta probabilidad van a tener un grado de inmunidad. Es decir, que ya no van a contagiarse. Ahora bien, digo que es un coadyuvante y va a ser una fórmula adicional que se va a poder aprovechar en micrositios, por ejemplo, en empresas, en fin, para poder ir haciendo muy ordenado el regreso. Pero ojo, la población porcentualmente contagiada, incluso en lugares muy densos, es muy baja. Los estudios, por ejemplo, en una de las poblaciones más densas donde hubo contagios múltiples, como es la ciudad de Nueva York, los estudios que se han hecho calculan que es entre el 10 y máximo el 18% de la población neoyorquina que se contagió. Es decir,
las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpo, funcionan para ese pedacito de la población, pero todavía es muy amplio el porcentaje de la población que no ha tenido contacto con el virus y por tanto, insisto, el instrumento funciona, pero funciona para espacios muy bien definidos y estrategias muy bien aplicadas, no de manera masiva, porque pues, pues en efecto, pues ahí sí hay un desperdicio de recursos. Para México todavía no hay un estudio que nos dé qué porcentaje de la población se puede haber contagiado, pero estoy seguro que no va a rebasar el 10% de la población mexicana. Entonces, otra vez, Perla, en efecto, las pruebas de anticuerpos van a ser importantes, pero como un instrumento adicional para el regreso y con estrategias muy bien planeadas y muy bien configuradas. Oye, Salo, yo te quería preguntar, porque todo el mundo habla y se acuerda de Salo mucho en la parte de salud, donde estuviste un buen rato en puestos importantes, digo, entonces, pero hay otra parte muy importante de ti y con gran conocimiento que fue la parte de desarrollo económico en la Ciudad de México, principalmente la ciudad más grande, donde todo eso, y donde se va a ver afectado tremendamente, no nada más en la ciudad, sino en todos lados, y se está viendo afectado todo lo que es el desarrollo económico, todo lo que es. ¿Qué dirías? ¿Cómo tenemos que salir de esto o cómo saldremos? Yo sé que involucra al gobierno dando recursos, pero también los ciudadanos están preocupados. ¿Qué va a suceder con su patrimonio? Vamos a salir en algún momento de nuestras casas, los que están afuera, pues también tienen que ver de qué viven todo. ¿Qué harías? ¿Cómo le haríamos para rescatar la economía de la ciudad y del país? Porque, bueno, y en especial yo creo que a la gente no le importa y no piensa en el país y en la ciudad, sino les importa qué hago para rescatar mi economía particular y salir, porque pues no puedo depender nada más del gobierno, ¿no? A ver, hay que ser conscientes y hay que ser claros, Isaac, que estamos viviendo una verdadera depresión económica. Es decir, es muy probable que nuestra economía caiga en este año unos 10 puntos. Ya vimos las primeras cifras de empleo y ocupación. Solo entre el mes de marzo, abril, 12,5 millones de mexicanos que en marzo tenían una ocupación y un ingreso, en abril dejaron de tenerlo. 12,5 millones de personas dejaron de tener ingreso. Es decir, esta crisis económica es en serio y va a ser muy complejo la reactivación, porque ya veníamos de un problema económico fuerte, ya el 2019 había sido un año sin crecimiento y tenemos frente a nosotros, pues con esta complejidad, pues tenemos que los motores de la economía están apagados, que la inversión privada está en sus mínimos y cayendo. La inversión pública es prácticamente inexistente. La inversión pública está en niveles de los 20, pero de Obregón y Calles. En esos niveles está la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. La exportación a los Estados Unidos, que es casi una tercera parte de nuestra economía, pues no se va a reactivar tan rápido, va a depender mucho de cómo se reactive Estados Unidos, pero muchas de las industrias, pues primero van a activar la industria local y nuestras cadenas de valor van a empezar a jalar, pero pues eso no va a ser rápido. Entonces, en este ambiente, yo creo que en lo individual, pues hay tres cosas, ¿no? Que por etapas. La primera es cómo sorteo la tormenta. O sea, seguimos en la tormenta. ¿Cuántos negocios de quienes nos están escuchando, pues no han estado cerrados pues más de 100 días? ¿Cómo tengo el flujo suficiente para poder sobrevivir y sobrellevar estos días?
cómo pagué o dejé de pagar la nómina, cómo logré cobrar las deudas que clientes tienen conmigo, cómo logré pasar la tormenta o cómo me dedico en estas semanas a lograr pasar la tormenta para sobrevivir. Yo creo que esa es la primera, o sea, todo lo que tenemos que hacer en el inmediato es flujo y apretar y cuidar, cobrar y poder pagar lo mínimo necesario para la sobrevivencia. La segunda etapa es cómo arranco. ¿Cómo arranco? ¿Dónde están los espacios estratégicos para arrancar? ¿Cómo arranco en las mejores condiciones de higiene para cuidar a mi personal, al negocio? ¿Cómo voy evolucionando en el arranque para hacerlo rápido, pero hacerlo seguro? Y esa va a ser una fase en donde pues, vas a tener que pensar con mucha certidumbre lo que puedes o no puedes hacer. Tal vez tienes que reducir el tamaño del negocio que tenías originalmente. Tal vez tienes que replantear el negocio en cómo se formulaba. Tal vez vas a tener que meterte al tema de costos y vas a tener que sacrificar algunas de las cosas que eran obvias en febrero o marzo, pero que ya no son obvias en este momento. Y por último, sí tienes que planear el largo plazo, pues de manera bien estratégica, y ahí la normalidad pues también va a ser nueva. Y tenemos que entender que la aplicación, por ejemplo, de tecnologías de la información, pues va a ser más necesaria que nunca. Algunas de estas herramientas pues las aprendimos durante la crisis, pero vamos a tener que estar abiertos a interpretar y entender al mundo para poder readecuar lo que tradicionalmente hacíamos, pues como nunca antes. Creo que hay que decirlo, la situación va a estar bien difícil. Decir lo contrario, pues es un engaño, ¿no? Y por eso otra vez regresemos al concepto de resiliencia y sepámonos reconstruir a partir de una gran crisis. Así va a ser. Vienen épocas complejas. Con respecto a lo que acabas de decir, Salomón, cada una de las personas que estamos viviendo en todo el mundo, en algún momento me dijeron, esto es como si estuviéramos todos en el mar y cada uno está en un diferente barco, uno más lujoso y el otro no. Y mi interpretación fue, no estamos en diferentes barcos, todos estamos en el mismo Titanic y nuestro Titanic se está hundiendo. Y eso es algo que va a suceder. Entonces, todos tenemos que tratar de ver la manera, de cuál es la mejor manera que vamos a poder sobrevivir. Y en cuanto a esto, la mayoría de las noticias y la mayoría de las expectativas son difíciles y son fatalistas y vamos a llegar a una crisis muy grave, pero también tener la conciencia que después de las crisis muy graves suceden cosas hermosas, que cuando muchas de las personas, y cuando estamos hablando de que es algo a nivel mundial, no es algo solo México individual, que como fue en el 2009 duramente afectado con respecto al mundo. O sea, el que más le afectó fue algo muy local. En este momento todo el mundo está igual y todo el mundo está a su manera afectado, con mayores o menores ayudas. Entonces, un panorama de dar un poquito también de aliento y dar un poquito de fuerza y de ánimo de sí, nos está tocando duro, a todos nos está tocando duro, cada uno a su nivel, pero si usamos la cabeza y si usamos el amor y nos preocupamos cada uno por uno mismo y cada uno por todas las personas que te rodean, todos juntos podemos salir adelante y buscar opciones para todos después de esta crisis en la que ya estamos. No es que viene, ya estamos. Todos podemos salir adelante. Mira, Perla, me parece muy bien. Yo lo dividiría en dos puntos nada más muy breves. El primero es que sí, en efecto, esta crisis le pega a todos, pero pega muy diferente a los diferentes. Sí. Es un mundo y es un país profundamente desigual. México es
de los países más desiguales del mundo. Y bueno, pues entonces, pues sí, como pega esto, pues también es muy diferenciado. Y hay que reconocerlo porque es parte de los problemas estructurales que tenemos para potenciar y posibilitar esta construcción de una mejor, de un mejor lugar común. Y ahí te diría que, y es lo segundo, que el tema está en la seriedad con que se trabaje para el futuro, no en las buenas intenciones nada más. Es decir, dolorosamente el salir adelante no basta con tener buen ánimo y decirnos entre todos que vamos, sí podemos, y salgamos a... No, esto requiere de planteamientos, esto requiere de compromisos, esto requiere de replantear nuestro consenso social y económico del cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Esto va a tener que tener discusiones de lo fiscal. A nadie le gusta discutir impuestos, pues vamos a tener que discutirlo. Esto va a requerir discusiones de si vamos o no a crear en México por primera vez en nuestra historia un verdadero sistema de protección social para todos, universal, y que proteja sobre todo a los más desfavorecidos. Esto va a requerir realmente de replantearnos, por ejemplo, en nuestra relación con el medio ambiente y cómo cómo hemos abusado del planeta y cuáles van a ser las nuevas formas en donde nos tenemos que relacionar. Es decir, sí podemos aprender, sí puede ser un acicate para el mundo que nos lleve a una reflexión más profunda de cómo volvemos a construir una comunidad en donde nadie se quede fuera, pero el hacerlo requiere, ahora sí que como en la pirinola, como en el dreidel, todos ponen. Esto no es pensar que vamos a una nueva cosa nada más porque ya la vivimos fuerte y ahora pues querámonos de nuevo. No, esto es de definiciones, esto es de trabajo y esto es de todos poner lo que nos toca para poder construir una cosa mucho más igual. Y eso va a costar mucho trabajo. Entonces sí, yo creo que esto, insisto, hay oportunidades, pero esas oportunidades se toman de a de veras. No nada más deseándonos buen ánimo. Oye, Salo, como dices, hay que tomar el toro por los cuernos, hay que hacer mucho. Como ciudadanos, como personas normales. Yo sé que tú estás haciendo tu labor, informando, comunicando, exigiendo algunas cosas, quejándose de otras, o sea, todo eso, algunos. Pero como ciudadanos, podemos hacer algo. O sea, hay mucha gente que no le ve, usted dice, se tiene que aplanar la curva, tiene que cambiar, tiene que bajar, y no baja, no cambia, no hay cosas en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? No me refiero a quedarnos en casa, sino como ciudadanos, ¿qué debemos? Uno es qué debemos hacer, porque hay teorías ahí de, bueno, es el gobierno y el gobierno dictamina todo y los ciudadanos son aparte. Hay otros países que son mucho más metidos en todo esto y la gente discute y no importa qué preguntas, después preguntas de fútbol y acaban metiendo la política, no importa qué, pero como mexicanos, como ciudadanos, ¿qué tendremos que hacer? ¿Podemos cambiar algo? ¿Se puede lograr algo? ¿Se tiene que lograr? Hay gente que en algún momento apoyó ciertas campañas políticas, ciertas cosas. ¿Qué podemos hacer en todo este sentido como mexicanos, como ciudadanos, como todo esto en México? ¿Podemos lograr un cambio real? ¿Y cuál sería este cambio? Porque además pues muchos dirán, bueno, ¿y qué se va a cambiar? Bueno, sí, podemos lograr un cambio, pero ¿qué tenemos que buscar como cambio? También hay que pensar qué cambio queremos. Creo que ya es materia tal vez, Isaac, de otra plática y muy amplia, pero no evado y digo dos cosas muy puntuales. Una,
ya lo expresaba Perla de alguna manera, y es, pues como individuos siempre tenemos algo que dar y a alguien a quien ayudar. Es decir, sí podemos salir a esta nueva etapa a ver quién la pasó peor que nosotros y tratar de ayudar. Desde quien te corta el pelo, quien hace tu jardín, o quien te lava un coche. ¿Cómo puedo ser generoso? Cada quien a su alcance con ese mundo que te rodea, que tal vez la pasó más mal que tú. Y yo creo que ahí todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que aportar. Igual en lo comunitario, pues no a todos nos afectó igual esto. Va a haber mucha gente que haya perdido su ingreso y su ocupación y vamos a tener que ver, como siempre lo hemos hecho, de manera solidaria, cómo nadie se queda fuera y cómo se ayuda a la gente. Entonces, pues ese es un espacio. ¿Y cómo hacerle para el país, Isaac? Pues informándose, estar enterados, estar en los diálogos y en los debates nacionales y salir a votar en 2021 es fundamental. Perla, ¿algún otro detalle en este sentido? Oye, perdón, dentro de todo eso, quejarse no sirve, hay que ser proactivos, ¿verdad? O sea, porque muchos se quejan, o sea, mucho la teoría es quejarte de esto ya no sé, esto. ¿Sirve quejarse o sirve mejor ser activo y proactivo y buscar soluciones en todas las cosas, en todo esto? Yo sé que tú eres una persona proactiva, yo sé que tú conozco a tu familia, todo, o sea, hay que buscar eso. ¿Sirve de algo? Pues mira, yo no me atrevería a darle ningún consejo a nadie. Yo en este sentido, pues nada más bien yo decir lo que yo sí estoy dispuesto, pues es a dar la batalla. Ya lo he intentado, lo he hecho siempre. Pues intenté porque no me dejaron ser jefe de gobierno. Participé en la campaña del Frente, coordinando el programa de gobierno de Ricardo Anaya. Entonces, pues yo voy a seguir en la batalla, en la lucha, en la contrastación de las ideas de manera respetuosa. Entonces, pues yo me voy a dedicar a ello. Y cada quien, pues que decida, que defina, y por eso decía, pues que se meta cada quien como quiera, pero eso sí, creo que es una obligación de todos salir a votar en el 2021. ¿Verdad? Salomón, agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, tu amable dedicación por tu bienestar, el de tu familia y el de la sociedad que te rodea. Creo que es algo muy sano y muy necesario. Y hablando y haciendo, como nos decían en el internado, hablando y moviendo las manitas. Entonces, creo que eso es muy valioso y hablando y demostrando con ejemplo es de la mejor manera que nos podemos ayudar y que podemos realmente hacer un impacto y un cambio social para lo positivo y que nos lleve a salir adelante. Agradecerte por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos echamos más de una hora de conversación. Y podríamos seguir más. Bueno, pero contigo. así como lo decías, así casual, así en casa, así platicando con toda transparencia, con toda claridad. Y bueno, el agradecido soy yo y las veces que sea necesario, pues continuamos con la conversación. Te voy a invitar más para que seamos más puntuales también en la cosa de qué hacer después con tus conocimientos de economía y todo eso. Al propósito, felicidades por un próximo aniversario que tienes en estos días. Espero que te acuerdes porque si no va a haber problemas familiares, pero felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Divina a tu familia, saludos a todos, a tus papás también, etcétera. Y muchas gracias porque como esto es una plática entre amigos, muchas gracias y creo que nos sirve a todos y todos tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo, lo que está por venir y lo que tenemos que hacer nosotros también como personas y ciudadanos y todo en general, ¿no? Y hay que quedarse en casa. Quédense en casa.
Gracias, Lalo. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Bye, gracias.